Comenzamos con el método de discusión de casos. Es nuestra forma académica, pedagógica de avanzar con el estudio de los derechos y garantías constitucionales a través del estudio de casos jurisprudenciales. El método de casos es un método de enseñanza que busca poner en relación el aprendizaje o el bagaje teórico que tiene el alumno, el estudiante, con ambientes de aplicación práctica. Es tratar de utilizar los principios teóricos de la disciplina en contextos de aplicación práctica, básicamente. El término de case method es común encontrarlo traducido directamente como método del caso. Si bien no está del todo errado, nosotros tratamos de señalar que hacemos un método de discusión de casos. Es decir, con esto buscamos hacer referencia a los ingredientes básicos que tiene para nosotros la tarea el caso, una sentencia, y la discusión de los participantes en relación al mismo. Es muy actualizado últimamente, hace tiempo en realidad, en áreas de conocimiento diferentes, en ámbitos de educación superior, administración, negocios, derecho, medicina, ética también. En la enseñanza jurídica, el método del caso surge hacia 1870 en la Escuela de Derecho de Harvard a instancias del profesor Christophorus Columbus Langdell. Antes de Langdell se estudiaba con el método Dwight en Estados Unidos, que era similar a la enseñanza enciclopédica del derecho que pulula en las academias, en las facultades de derecho de Latinoamérica, no solo en nuestro país también. Es decir, una combinación de exposición, recitación, ejercicios, le leían tratados, grandes manuales, donde se interpretaba la ley, se resumían las principales normas o nociones jurídicas, y la evaluación de los alumnos era oralmente y se tomaba en cuenta, se evaluaba el nivel de memorización y recitación que tenían. Es decir, muy similar a lo que se enseña comúnmente como derecho en las facultades de Latinoamérica. El enfoque de Langdell era distinto porque él en su curso lo que buscaba era, enseñaba contratos, insistía que los estudiantes lean únicamente sentencias de Cámara de Apelaciones y se formaran a partir de allí sus propias conclusiones. Para ayudarlos, Langdell preparó un conjunto de casos y los publicó con una introducción de apenas 2 páginas, y lo que proponía era exclusivamente enseñar derecho a través del análisis de fallos y su discusión en clase. Era un método en cierto modo científico, aplicando la forma inductiva, es decir, buscar a partir de casos particulares principios generales, y era una forma de acercar el derecho a la ciencia positivista, que era lo que estaba en auge en ese momento. Y este sistema de educación legal es el predominante en Estados Unidos. Acá ustedes pueden ver, seleccioné 3 casebooks de Constitutional Law, de derecho constitucional, que son famosos en Estados Unidos, Chemerinsky, y sobre todo el de Sullivan and Gunther, que es bastante utilizado ambos. El del medio también, pero hay muchísimos. Pero se trata de eso, un casebook, es decir, una colección de casos con preguntas en base a los cuales el estudiante analiza una materia determinada. En este caso yo traje de Constitutional Law, pero pueden encontrar de contratos, derecho ambiental, derecho comercial. En las facultades de Derecho norteamericanas, el case method es el estudio de sentencias judiciales. Se hace un examen, por lo general, a libro abierto sobre un caso hipotético. Y esto quiero remarcarlo porque es muy importante y necesitamos que ustedes lo entiendan. El análisis de fallo no busca que el alumno aprenda qué dijo un juez de la corte o qué dijo tal sentencia o qué se dijo, ni que repita de memoria los argumentos de los votos de la mayoría o la minoría, sino que aprenda a razonar en derecho a partir del fallo. Entonces, lo insisto y ya vamos a decirlo más adelante, en un fallo no se estudia como se puede estudiar un texto, como se puede estudiar un artículo de un código.
Un fallo se lee con dedicación, con esmero, con cuidado y se busca, vuelvo a decir, tratar de razonar a partir de ese fallo el derecho. Como dicen los norteamericanos, to think like a lawyer, pensar como un abogado. Y este sistema es utilizado sobre todo en el primer año de la carrera de abogacía, que son por lo general 3 años, creo yo, sí, y en años sucesivos se utilizan otros métodos, simulación, trabajo de campo, etc. Contratos Harvard Law School Hawkins versus McGee. ¿Qué tiene que ver esto con todo lo que vengo diciendo hasta ahora? Bueno, ustedes saben que el cine muchas veces es una vía muy interesante para el aprendizaje de una materia. Precisamente el Harvard Law School, que es donde nació el método del caso, se enseña contratos y aparentemente en la primer clase de contratos se ve este caso Hawkins versus McGee. Esto lo infiero a partir de 2 películas cuyos pequeños fragmentos vamos a compartir con ustedes en el aula virtual para que las vean, simplemente para que ustedes vean cómo se trabaja en el ámbito natural donde nació, cómo se trabaja con el método del caso y con este mismo caso, que de paso ustedes van a ver más o menos cuáles son los hechos del caso. La primera película es esta, se llama The Paper Chase, protagonizada por Timothy Bottom, que es este señor que está acá, ruludo, acá, que se enfrenta con un profesor bastante malo o por lo menos severo, que es el profesor Kingsfield, que es el profesor de contratos. The Paper Chase está traducido al castellano, por ahí a veces en algunos canales lo pasan, una traducción bastante poco feliz, se llama La vida de un estudiante o algo así. The Paper Chase en inglés es, por un lado puede ser el papeleo, pero se refiere a la investigación que se realiza, la búsqueda del papel, la investigación universitaria para tratar de obtener un título, un diploma, un degree, que por lo general hace referencia al law degree, es decir, un título de abogado. Lo importante de ¿a qué viene esto? Bueno, que el fragmento, ustedes van a ver, se abre, dice Harvard Law School, primer día de clases, y entra este señor con su libro de casos y expone y solicita que se le den los hechos del caso Hawkins versus McGee. Lamentablemente para Hart, el joven lo elige a él. Ustedes van a ver también que acá encima de esta tarima el profe tiene un desplegable con todos los nombres de los alumnos tal cual están sentados ahí, no pueden cambiar su ubicación durante todo el curso, para que los pueda identificar por su cara y tiene su apellido. Entonces lo señala Hart, y Hart lamentablemente para ese día no había leído el caso. Entonces el profesor se enoja acá y le dice, me obliga a mí a dar los hechos del caso. Fíjense qué elegante el señor Hartfield con corbata moñito. Con el doctor Sosa todavía no hemos llegado hasta eso, pero a veces nos ponemos corbata. Esta escena de la película no está acá, es todo lo contrario a lo que un profesor pedagógicamente debe hacer. Muy enojado con Hart, Kingsfield le pide que se acerque a su tarima de profesor, entonces le entrega una moneda, le dice, tome, aquí tiene una moneda, vaya, hable con su madre y dígale que muy difícilmente usted se va a recibir de abogado. Es también como un desafío, después se termina recibiendo de abogado. Y ustedes ven acá un poco la escena del estudiante de derecho norteamericano con todos los libros de jurisprudencia, estudiando casos, preparándose para el examen final. Esa es The Paper Chase. Si les interesa la temática o les parece interesante poder bucear un poco más, esta película es de 1973, se llevó después en 1978 a serie en la tele norteamericana y se la puede encontrar en YouTube si ustedes ponen The Paper Chase. En YouTube están creo que por lo menos la primera temporada me parece. Lo bueno es que está subtitulada en español, entonces pueden ver. Ahí van a ver más en detalle la vida del estudio en Harvard. Y este señor sí está en la película. Él está protagonizando. Los otros 2 actores no. Pero el profe malo sí, persiste. La otra película, que esta es mucho más contemporánea, creo que es no sé si del año pasado, de hace 2 años, es
On the Basis of Sex, también traducida con poca fortuna como La voz de la igualdad. On the Basis of Sex, sex quiere decir por razón del sexo o en razón del sexo. Hace referencia a la discriminación que sufre la mujer on the basis of sex, en razón del sexo. Protagonizada por Felicity Jones, quien hace el papel de esta señora que ven acá, que se llama Ruth Bader Ginsburg, que es actual jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos y relata su paso por la Universidad de Harvard, por la Escuela de Leyes de Harvard, después también su rol como profesional, donde gana un famoso, un resonante caso de discriminación por género. Aquí ustedes la ven, Facts versus Fiction, es decir, esta es la verdadera Ruth Ginsburg y la actriz, y acá ya hay una escena, una foto donde está, ella es en la actualidad, vestida con su toga de jueza, esto es cuando era más joven, y esta es la actriz que más o menos debe estar representando en esa misma edad. Estas dos escenas son las que me interesan, porque esta es la que van a ver ustedes en el video que yo seleccioné de la película, un pequeño fragmento, que es similar a la escena de Paper Chase. ¿Por qué? Porque también se abre el caso, viene otro profesor, se abre la puerta, están todos los alumnos esperando que llegue y aparece otro profesor que da su nombre y es la primera clase de contratos y adivinen qué, pide que se explique Hawkins versus McGee. Así que parece que es el caso con que se abre en Harvard, por lo menos, no sé si ahora o en esa época, el tratamiento de contratos. Fíjense acá, ¿por qué ella está parada? Bueno, porque el profesor también comienza en el caso en esa clase, a seleccionar alumnos. Y hay una evidente disparidad en cuanto, por un lado, a la cantidad de mujeres que hay en el aula. Creo que en la película, cuando se abre la escena, se hace un plano más grande, hay 2 o 3 mujeres más y está ella sola, ella sentada en el medio. Y todos los demás son varones. Y cuando empieza él selecciona a una persona y va seleccionando hombres. Y ella desde el primer momento comienza a levantar la mano para tratar de participar. Finalmente, como las participaciones de los otros varones compañeros de ella no son demasiado satisfactorias, el profe le permite participar y ella tiene una participación descollante, inclusive refutando el análisis que hace un compañero, y elabora una especie de conclusión. Esta es la escena donde el profesor, ante una broma, el profesor ensaya como una especie de sonrisa ante su buena participación en el cursado, en ese análisis del caso Hawkins versus McGee. Lo que es interesante también al comienzo, fíjense cómo está un poco la dinámica del método del caso, porque el profesor llama, por ejemplo, no me acuerdo, supongamos Schwarman. Schwarman se para y empieza a titubear, entonces el profesor ahí nomás pide otro y llama a otro hombre. Y creo que en la tercera vez, es decir, ya cuando hay 2 o 3 que no van, la llama recién o permite que participe Ruth Bader Ginsburg. Entonces, esta escena, aparte que sirve para conocer a la abogada Ginsburg, a la Justice Ginsburg, es también muy, muy interesante como para ver de qué se trata el método de caso, un poco, ¿sí? El método entonces va a incluir 3 componentes principales: el libro de casos, que es el casebook que vimos nosotros, el diálogo socrático y un examen final escrito. El diálogo socrático es eso que van a ver ustedes un poco corto en ambos fragmentos de la película, es decir, un diálogo que entabla el profesor con un alumno. El alumno tiene que preparar para cada clase un informe, un resumen sobre el caso que se asigna, y solo la práctica va a permitir que el alumno mejore sus informes, es decir, informes o fichas. Es decir, esto es una cuestión de lectura. Acá yo hago un paréntesis y digo, les exigimos que lean bastante. Sí, se tiene que leer el caso, se lo tiene que leer muchas veces, se lo tiene que marcar, se lo tiene que ocultar para poder entender. Es una lectura bastante particular, porque no es la lectura de un diario, de un periódico, no es la lectura de un libro siquiera, porque en el libro la receta viene toda cocinada. En el manual, Sagüez le dice, esto es el derecho a la intimidad, o esto es la libertad de prensa. No, acá hay un caso donde todos esos principios se ponen en juego
y hay un juez que es el que asigna razón a una de las partes, y en su argumentación es donde va el interés de aprender o leerlo, ¿sí? El informe de que se elabora, que vamos a ir tratando de hacerlo ya la semana próxima, es la cita legal, es decir, los datos que puedan permitir encontrar el fallo, en todo caso si hay una base de jurisprudencia o si hay bases de datos informática, una breve descripción del caso, quién demandó a quién, qué pidió, por qué, con qué base. Esta es la primera pregunta con que se abren las escenas esas de las películas. Después un resumen del trámite, porque por lo general, es decir, qué pasó en las instancias inferiores, porque por lo general nosotros vamos a trabajar con sentencias de corte de apelación y ellos también, nosotros con Corte Suprema. Los hechos también, destacando cuáles son los hechos relevantes para la discusión y para cómo se decide. Cada caso es bastante particularizado, es decir, ya vamos a analizar algunos problemas que el estudio pormenorizado del caso puede traer como consecuencia de quedar muy apegado a la doctrina de un caso determinado. La cuestión involucrada, es decir, se escribe con una pregunta: si es correcta la decisión del juez en tal o cual parte, el resultado de la apelación, si ha sido confirmado o rechazado, y el holding, es decir, la respuesta a la cuestión y el razonamiento que sigue la Corte para su decisión. El método del caso, como virtudes, que nosotros lo podemos dar fe de ello, y algunos alumnos que han cursado con nosotros también, pone en contacto a la clase con el derecho vigente, es decir, salimos del manual, vemos cómo se solucionan los casos, cuál es la doctrina actual, por ejemplo, de la Corte respecto de un punto, permite el diálogo del alumno con el docente y muestra la ley en funcionamiento. ¿Sí? Si salimos ya, vuelvo a decir, del texto del manual donde la solución está prevista y vamos nosotros a encontrar la solución a través de la lectura del fallo, y eso nos va a permitir también reflexionar, cuestionarla, estar de acuerdo, etc. Enseña que el derecho no se deduce sino que se crea, porque muchas veces, y eso también, bueno, hay una discusión filosófica si el juez crea o no derecho. Yo creo que sí lo crea. Confirma la importancia de la argumentación. El derecho es una actividad esencialmente argumentativa y por lo tanto es en cada caso judicial, en cada planteo y en cada decisión judicial donde esto se pone en juego. Y revela también muchas veces la política y los valores presentes en la función judicial. Permite ver, esto hasta también lo señala Sabuel, los jueces son personas de carne y hueso, no viven en una nube celestial, ni envueltos en papel celofán, ni lejos en una burbuja de vidrio tampoco. Tienen valores, presentan valores, y hay cortes que son más garantistas, más liberales, hay cortes más conservadoras, y eso también se va viendo en las decisiones. Brinda elementos para predecir decisiones judiciales. Esto es muy importante. Hay escuelas jurídicas que dicen que saber derecho es saber qué es lo que va a decir el juez. Entonces, si uno va tomando la línea jurisprudencial de una corte en un determinado caso, puede saber qué es lo que va a fallar en el futuro. Ofrece una buena forma de trabajar durante el cursado, sí, porque permite trabajar mucho con el alumno, que el alumno comience a leer, vea una cosa distinta, es una actividad. Estamos tratando nosotros de que ustedes adquieran una experticia mínima, aunque sea, que es lo que nos interesa ofrecerles, es decir, poder leer una sentencia. Es interesante la forma de evaluación, para nosotros sí lo es, porque es generalmente a través de un caso hipotético, basado en alguno de los casos que hemos visto, y da una buena pauta para el trabajo profesional. Esto es importantísimo, porque ustedes cuando sean abogados y trabajen y tengan que apelar una sentencia o presentar una demanda, van a ver que muchas veces van a tener que presentar argumentos, idearlos, van a tener que argumentar para destruir una decisión judicial, y eso es un trabajo que lo van a hacer acá tal vez por primera vez en su vida, y espero que lo puedan volver a hacer en otra cátedra. El trabajo que van a empezar a hacer, de analizar, de auscultar una sentencia, de criticar, de imaginar soluciones alternativas, o de imaginarse escenarios futuros donde puedan aplicar una sentencia, es la riqueza que tiene el método del caso como forma de aprender el derecho.
Y no solo se aplica al derecho constitucional, ¿no? Hay cátedras en la UBA que enseñan, no sé, por ejemplo, Ruggeri, sucesiones directamente con método de casos. Riesgos, bueno, sí, también hay algo así como hay algo en el haber, hay algo en el debe. Puede desalentar la discusión teórica. Acá estoy siguiendo las enseñanzas del profesor doctor Horacio Chichuri de Córdoba, que escribió un artículo muy bueno. Porque claro, uno puede pensar que todo es el caso y todo sirve, y todo lo que sirve es conocer lo que dice la Corte, y muchas veces, siguiendo esa línea de doctrina, nos vamos del pensamiento teórico o de elaborar teoría constitucional. Y se concentra entonces demasiado en la regla que se aplica. Y se aprende que la ley, la Constitución es lo que los jueces dicen que es. Es verdad. Uno por defecto acaba también diciendo, bueno, ¿qué dijo la Corte en tal caso? ¿Y qué dijo la Corte allá? ¿Y qué dijo la Corte acá? Y es importante lo que dice la Corte porque ella se autoproclama intérprete final de la Constitución, pero hay muchos otros intérpretes de la Constitución, todos interpretamos la Constitución, lo que pasa es que, claro, la Corte es una interpretación calificada y sobre todo de la última. Entonces, salvo que vayamos a la Corte Interamericana en Costa Rica, pero en principio es la última voz. La educación legal en Argentina, al contrario de todo lo que es el método del caso u otras formas de enseñar, buscan entender el derecho como un proceso que no es dinámico. No les enseñan a ustedes ustedes no aprenden que en el futuro ustedes como profesionales del derecho van a ayudar a modificar y a generar el derecho. Es la distancia que hay entre un mecánico legal o un ingeniero legal. Es decir, es alguien que va y arregla lo que ya está o una persona que se puede diseñar, que puede en el futuro legislar, crear normas, crear sentencias que innoven, que declaren inconstitucional normas que permitan ejercer derechos que hasta ese momento no estaban. Si el derecho es un proceso dinámico, como nosotros creemos que lo es, eso conlleva la futilidad de un sistema educativo que solamente enseña al alumno a memorizar. Hoy por hoy, bueno, no estoy en presencia de ustedes, pero les pido por favor que si están viendo o escuchando esto, tomen su celular en la mano. ¿Lo tienen? Bueno, en ese celular pueden cargar toda la legislación o a través de internet entender o buscar todas las leyes que necesiten. ¿Para qué sirve la memoria? Tengo todo acá. Entonces, memorizar en sí puede ser bueno, pero no es suficiente, porque lo que tienen que hacer ustedes es aprender a argumentar, aprender a discutir, aprender a leer, aprender a escribir, y eso con la memoria o aprendiendo de memoria las cosas no se va a lograr. Por eso los tratados de derecho regalan siempre soluciones al lector, eso es lo que estamos viendo. Crean el mito de que hay una solución única y correcta. En cambio, el método de casos tal vez viene a poner un poco en crisis eso, pero el alumno empieza a aprender de que no hay un solo camino posible para resolver un conflicto legal y que hay formas de armar argumentos legales al margen de lo que se da por escrito, de lo que se tiene por aceptado, y muchas veces este método sirve para que el alumno discuta temas que aún no han tenido una solución o una definición en la jurisprudencia. Nosotros, como ustedes saben, estamos trabajando desde hace ya 5 o 6 años. Esta cátedra comenzó su dictado en 2015 y desde 2016 en adelante hemos elaborado casebooks a nuestra usanza, es decir, con mayor o menor suerte. Pero bueno, seguimos un poco la dinámica, no hacemos una enseñanza 100% del caso, ustedes vieron una parte teórica, pero después trabajamos con un método de casos. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de ahora es trabajar con los casos que hemos ido recopilando en estas publicaciones. Esta es la última, pero en todas ellas tratamos de seguir un sistema parecido, es decir, es la sentencia y después algunos comentarios como para ir siguiendo el hilo conductor.
del caso, de la argumentación, de la solución, de soluciones paralelas, de soluciones alternativas que se pueden dar en esa misma sentencia. Son por lo general sentencias de la Corte Suprema y casos que son lo que se llaman leading cases, es decir, precedentes importantes. Este año no lo pudimos hacer, pero bueno, vamos a trabajar con los que están ya editados y están todos disponibles en el aula virtual para que ustedes puedan verlos. Yo les voy a pedir, sobre todo lo vamos a subir en un PDF aparte, que lean con mucha atención la introducción al libro, que es más o menos similar en todos. La hice una vez y la fui modificando un poquito, pero la última para que ahí ustedes puedan entender con un poco más de concreción todo esto que estoy diciendo acerca del método del caso, cómo es el sistema de trabajo, en qué consiste y cómo vamos a entendernos virtualmente con ustedes a partir de ahora. Hasta aquí esta primera parte y ya vamos a continuar con una segunda parte respecto de la aplicación concreta del método.